con más detalles. Pero en líneas generales el espiritismo ha surgido desde en Estados Unidos, ahí en 1840, con algunas manifestaciones espirituales, y aquel entonces no se comprendía lo que estaba pasando. Luego estas manifestaciones tomaron cuerpo, ¿no? Mucha gente empezó a interesarse por estos fenómenos, llegaron a Francia. En Francia, un educador, ¿no?, que se llama Allan Kardec, en realidad su nombre no era Allan Kardec, era Hippolyte Léon Delisle Rivail, ¿no?, que empieza a ver esos fenómenos, que eran mesas que levitaban en el aire, ¿no?, y hacían reuniones como poner las manos en las mesas, y las mesas levitaban. Y esas mesas, al levitar, era un fenómeno que existía, pero la gente utilizaba esto como espectáculo. Y Allan Kardec se interesó por esos fenómenos y empezó a estudiar estos fenómenos. Y a través del estudio que hizo de estos fenómenos, primero comprobó que eran reales, porque era una persona que era escéptico, ¿no? Era una persona con una cabeza muy científica. Entonces para él comprobar las cosas era importante. Entonces hizo varias experiencias con metodología científica y comprobó que eran fenómenos reales, es decir, las mesas realmente levitaban. Y cuando esto pasó, vio por detrás de esto una posibilidad de revelación de verdades que no conocíamos. ¿Por qué? Porque si las mesas levitaban y contestaban a preguntas, es porque había una inteligencia por detrás de estos fenómenos. ¿Qué era esta inteligencia que manejaba las mesas para hacerlas contestar? Entonces, en resumen, estudió este fenómeno, ¿no?, y con la ayuda de muchos medios, que eran los intermediarios en aquel entonces, reunió más de 1000 preguntas. La que tenemos hoy empezó con menos, pero hoy ya tenemos más de 1000 preguntas en el libro de los Espíritus, que contestan preguntas de un alcance filosófico muy profundo. Es decir, de cosas desde qué es Dios, ¿no?, de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos, por qué vivimos, por qué hay espíritus, qué ellos hacen ahí, qué nosotros hacemos aquí, por qué tenemos que tener esta relación, ¿no?, para qué sirven los medios, ¿no?, qué es la vida. Empezó, entonces ahí vino conceptos como reencarnación, como propósito, ¿no?, como una forma de evolución, porque el espiritismo es evolucionista. Entonces lo que aprendemos con el espiritismo es que todo en el universo creado por Dios evoluciona. Dios no hace nada para que se quede parado, todo evoluciona, la materia y los espíritus, ¿no? Entonces, a través de este estudio, Allan Kardec escribió este libro, que no fue, ¿por qué llamamos de codificador? Porque él no fue el que contestó las preguntas. Esta doctrina no vino de una persona, esta doctrina vino de los espíritus, de un grupo de espíritus evolucionados que nos trajo estas verdades y que nos clarifican las ideas muchas veces equivocadas que teníamos del propio Evangelio de Jesús, ¿no? Entonces, por eso decimos que es la llave, porque había muchas enseñanzas que Jesús trajo en su momento y que no podíamos comprender porque nos faltaban elementos. Y esto faltaba porque no éramos capaces de comprender. Jesús no podía decir cosas en aquel entonces porque no éramos capaces de comprender, y ahora sí. Entonces, con la llave del espiritismo podemos comprender las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús con mucho más profundidad, ¿no?, y saber aplicar esto realmente lo que en nuestra vida. Por eso hay el Evangelio de Jesús, que son los espíritus explicando todas las principales parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús, de una forma que nos hace más sentido con la llave que es el espiritismo, desde la reencarnación, la realidad inmortal del espíritu y todo lo que hacemos aquí, ¿vale? Entonces, más o menos es esto que como nació el espiritismo, ¿no? Aquí tenemos una codificación básica, son 5 libros, que es el libro de los espíritus, el libro de los medios, Evangelio, el cielo y el infierno y la Génesis. Estos 4 libros son detallamiento de este libro, ¿vale? El libro de los espíritus tiene la base, es como abarca todo, abarca la parte científica, filosófica y moral del espiritismo. Incluso aquí encontramos la parte moral también. Lo que pasa es que, por ejemplo, la parte moral tenemos con mucho más detalles en el Evangelio según el espiritismo, ¿no? La parte que habla de los fenómenos, ¿no?, espirituales tenemos detallado en los libros de los medios. Lo que habla de la justicia divina, que es el último capítulo del libro de los espíritus, está en el cielo y el infierno con detalles. Incluso vamos a citar cosas de este libro hoy aquí. Y la Génesis
es lo que explica el nacimiento de la humanidad, ¿no? El origen de todo, del universo, ¿no? Entonces explica un poco de todo. Esto es la codificación básica. Después de esto vinieron varios libros que nos ayudan. Por ejemplo, solo Chico Xavier, que es un médium brasileño, escribió más de 400 libros espíritas que nos traen enseñanzas y detallamiento de lo que ya tenía Kardec traído, que son fabulosas, ¿no? Y hay otros como Divaldo Franco y otros medios, incluso Amalia Soler, española, y muchos otros a través del mundo, ¿no? Esa es la codificación básica. Aquí tenemos un poco, todo esto explicamos un poco. Aquí hay muchos precursores del espiritismo que eran cientistas, personas intelectuales, ¿no?, de la época. Y aquí tenemos un punto importante del espiritismo que llamamos el triple aspecto del espiritismo. ¿Qué es el triple aspecto del espiritismo? El espiritismo llamamos de codificación espírita porque codificación es un conjunto de leyes y principios. Todo lo que llamamos de codificación es un conjunto de leyes y principios. Entonces el espiritismo es una codificación porque es un conjunto de leyes y principios que traen enseñanzas filosóficas. Estas enseñanzas filosóficas tienen base en los estudios científicos que Kardec hizo a través de la mediunidad, y la consecuencia de estos dos es moral y religiosidad. Es decir, todo esto es importante, pero el fin principal de todo eso es que evolucionemos moralmente, ¿no? Porque sin la evolución moral no evolucionamos. No podemos tener una evolución intelectual, que ocurre muchas veces, que es el principio, la intelectual siempre viene antes, lo que nos dicen los espíritus, porque es cuando conocemos el bien y el mal. Pero la moral es cuando decidimos practicar el bien, cuando elegimos, porque de todo eso se trata. Estamos aquí hoy para ejercitar nuestra voluntad. Los espíritus tienen, diferente de los animales, la voluntad. No, yo quiero. Yo decido y quiero, y tengo conciencia que soy un ser individual. Entonces, cuando esto pasa, yo tengo que aprender a conducir esto. Entonces, cuando aprendemos a conducir esto dentro de las leyes divinas, es cuando evolucionamos, nos perfeccionamos en moralidad, ¿vale? Entonces, el objetivo último del espiritismo, con sus conceptos filosóficos y su base científica, es el desarrollo moral de la humanidad. Ese es el fin del espiritismo. Todo es para esto, ¿vale? Todo eso es un medio para que lleguemos ahí. ¿Y por qué decimos? No decimos que el espiritismo es una religión, pero tiene una consecuencia religiosa. Porque la palabra original, religión, viene de religare en latín. ¿Religare qué? Los hombres a una divinidad. Entonces, la palabra originalmente, religión, significa algo que liga al hombre a una divinidad, ¿vale? Cómo se ejecutó la religión, es decir, cómo las religiones tradicionales ejecutan esta ligación, es otra cosa. Pero el espiritismo tiene esta finalidad, esta consecuencia, porque liga al hombre a Dios. A través del espiritismo nos ligamos, conocemos, aprendemos y nos identificamos y nos ligamos a Dios. Porque solo a través de esa ligación, compreendendo sus leyes divinas, es que vamos a poder ser felices de verdad. Porque nos armonizaremos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces, esto es el espiritismo, ¿vale? ¿Cuáles son los principios básicos del espiritismo? La existencia de Dios, la inmortalidad del espíritu, reencarnación, comunicabilidad de los espíritus, la pluralidad de los mundos habitados, ley de causa y efecto, que ya hemos estudiado hace poco, la unidad y solidaridad universal y la ley del progreso, ¿vale? Un poquito de cada cosa. El principio básico del espiritismo, que existe un Dios que ha creado todo, es un ser perfecto, ha creado todo lo que existe. La inmortalidad del espíritu, nosotros somos inmortales como espíritu. Reencarnamos muchas veces para evolucionar, pero somos inmortales como espíritus. Y la reencarnación es la herramienta que permite esta evolución, ¿vale? La comunicabilidad de los espíritus, es decir, si somos espíritus y estamos encarnados, no dejamos de ser espíritus. Es posible que nos comuniquemos con los espíritus. ¿Para qué? Para que aprendamos unos de los otros, para que nos ayudemos mutuamente.
¿no? Y cada vez que el tiempo va pasando y vamos evolucionando como humanidad, esta comunicación se hará más presente, porque es como yo utilizo hoy en el primaria, ¿no? La infantil, aprendo a calcular, yo tengo que saber calcular, pero cuando voy a la universidad ya no tengo más que aprender a calcular, yo tengo que aprender a aplicar este cálculo bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar una calculadora, porque ya no tengo más que aprender. Entonces ya estamos en un estágio, llegaremos más allá, más adelante en el estágio en que los espíritus podrán comunicarse con nosotros mejor, porque ya tendremos conocimientos básicos de ejercicio de nuestro livre-arbítrio, y ellos no necesitarán más, podrán interferir más en esto de alguna forma. Hoy no lo hacen porque necesitamos aprender a ejercer nuestra voluntad bien, ¿vale? Entonces para eso sirve la comunicabilidad de los espíritus. La pluralidad de los mundos habitados. Dios ha creado una infinidad de mundos. Hay infinitos mundos. Todos esos mundos son habitados de una forma o de otra, de un estado de la materia o de otro. Es decir, entonces existen muchos mundos, eso no es solo la Tierra que tiene seres habitados, ¿vale? Aquí es un mundo que sirve para un propósito y después al evolucionar nos vamos cambiando de mundos, ¿vale? La ley de causa y efecto es todo lo que hacemos, cosechamos. Entonces, todas las cosas buenas o las aflicciones que tenemos vienen de nuestras propias actitudes. Somos herederos de nosotros mismos, ya decía Emmanuel, ¿vale? La unidad y solidaridad universal, es decir, todo está ligado en el universo, todo lo que hago tiene una consecuencia, todo, para mí y para los demás. Por eso que tengo que aprender a trabajar en mí mismo, mis actitudes, mi pensamiento, mi conciencia, porque mismo el acto de pensar genera una consecuencia. Porque cuando pensamos en el mundo espiritual, pensamiento es materia y puede causar cosas buenas o cosas malas. Entonces, y la actitud empieza en nuestro pensamiento. Por eso tenemos que educar nuestro pensamiento para que nuestras acciones sean condicentes con un buen pensamiento, ¿no? Y ahí la ley del progreso, es lo que he dicho, todo progresa en el universo. Todo el universo tiene un progreso. Es para eso que fuimos hechos. Darwin ya decía que había un progreso, todo evoluciona en el mundo carnal. Pero ahí el espiritismo viene y dice, no es solo en el mundo carnal, en el mundo espiritual también. Todo lo que Dios cría evoluciona. Todo. Y es esto, creo que de los principios básicos era esto, después ya entramos.